Por favor, tomen su Biblia y ábranla en Lucas. Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 38, a la luz del Día de las Madres. Vamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo, es lo que nos enseña en el seminario. Cada Día de las Madres se enseña la genealogía del Señor Jesús. No, no es cierto. De hecho, nos dicen lo contrario. Porque esta es la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo todos estos nombres. No soy bueno pronunciándolos, pero esto va a ser divertido para ustedes. No va a ser tan divertido para mí. Por favor, síganme. Lucas capítulo 3, versículo 23. Cuando él comenzó su ministerio, Jesús era como de 30 años. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Mata, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matán, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, de Obed, de Boz, de Salmón, de Nason, de Aminadab, de Aram, Esroam, de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, Enoc, de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lo hicimos. Y a lo mejor no pronuncié varios, pero ni cuenta te diste. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, incluyendo este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje es la palabra de Dios, lo sabemos. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros no alcanzamos a ver el beneficio de este tipo de pasajes. Cuando nosotros tenemos nuestro plan de lectura de la Biblia, usualmente leemos el primer nombre y después nos brincamos todos los demás y seguimos leyendo la Biblia. Quizás sea un beneficio para los estudiosos de la Biblia en Torres de Marfil, pero a lo mejor nos preguntamos, por ejemplo, en un día como este, Día de las Madres, ¿cómo podría yo beneficiarme de esto? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, incluyendo la genealogía, es de utilidad para enseñar, para instruir, para equiparnos. Y sin embargo, aquí tenemos algunos pasajes donde realmente no alcanzamos a ver el sabor como en otros. Y nosotros no deberíamos de brincárnoslo. Tenemos por lo menos dos razones, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, no alguna escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, aunque la aplicación no es tan obvia. Sabemos que ahí hay una aplicación en esos versículos. Y número dos, y esta razón es en la que me inclino más, porque ante nosotros hay una oportunidad de enseñanza sobre cómo extraer el significado y la aplicación de un pasaje que parece menos obvio y directo como otros. Nosotros sabemos que este pasaje nos ayuda. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos corrige? ¿Cómo este pasaje nos equipa para la obra buena que Pablo menciona?
Las respuestas a lo mejor no son muy obvias. Por eso es que estoy seguro que no hay muchos Biblias marcadas en estos nombres. A lo mejor marcan un nombre que les gusta, pero fuera de eso no hay muchos que marquen su Biblia en las genealogías. Y lo que me gustaría hacer en esta mañana es usar este pasaje para ayudarte a responder la pregunta, ¿qué hago cuando llego a una genealogía? Y hay más de 50 genealogías en la Biblia y en lugar de darle la vuelta a la página, me gustaría darte 3 pasos a seguir. Cuando llegues a estos pasajes, busques el significado, la aplicación o cualquier pasaje que tú estás leyendo en la Biblia y que encuentres el mensaje. Y el primer paso es obvio, tienes que orar. Ora. Cuando llegas a un pasaje como este, o cualquier pasaje de las Escrituras, cuando abres la Biblia, lo primero que tienes que hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que te ilumine en este pasaje que está frente a ti. Pídele esa hambre, esa sed por su palabra. Pídele que te enseñe, que te ayude a entenderlo, que puedas encontrar ahí el propósito para que te equipe. Todo esto hace algunas presuposiciones y que sin Dios no vamos a poder comprender la Biblia, no vamos a poder aplicarlo. Y la persona que ora depende del Señor. Hay ejemplos en la Biblia de esto, donde las personas oran, y déjame darte algunos ejemplos. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a ver los versículos 6 al 13. Pablo aquí habla acerca de esto a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que permanecen. Y hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahí hay sabiduría del mundo y de Dios. Y hablando de eso, dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablando de la verdad, luego tenemos el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del Dios que está en él? Así es de que en esta congregación tenemos corazón, mente, y ¿quién conoce nuestros corazones, nuestra mente? Solo nosotros. Aquí hay una analogía, pero mira lo que dice aquí. Nadie conoce lo profundo el pensamiento de Dios, solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía su palabra. Y Pablo dice, y nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así nosotros podemos saber la sabiduría de Dios que está en las sagradas, en las escrituras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo está diciendo lo que yo sé, me ha sido enseñado por el Espíritu Santo. No voy a la sabiduría del mundo, yo ya no busco esa sabiduría. Yo voy a la de Dios, pero no puedo en mis propias fuerzas. Yo quiero la sabiduría de Dios, dice Pablo.
y Él es el que la da. El principio que vemos aquí es que estos principios son revelados, enseñados, iluminados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y aquí en este capítulo 2, Pablo está llegando al final de su vida en la prisión y Pablo escribe a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la meta de un pastor. Lo que tú has recibido lo tienes que pasar a fieles hombres para que enseñen a otros también. Y luego él da algunas analogías de un soldado, de un atleta, de un campesino. Y esto para explicar el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, la tercera analogía, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y termina él hablando acerca del Señor Jesucristo. Esa palabra entender significa captar algo mediante una cuidadosa meditación y reflexión. Así es de que Pablo está diciendo: Timoteo, piensa, reflexiona en lo que te estoy diciendo, las responsabilidades como pastor. Piensa acerca de estas analogías para que tú entiendas lo que significa esto. Y mientras tú meditas en estas verdades, el Señor te va a mostrar el significado de todo esto. De la misma manera que un campesino trabaja fuerte y confía en la lluvia, también el estudiante de la Biblia trabaja fuerte, medita en estas cosas y el Señor le va a proveer lo que significa ese pasaje para que le dé gloria. Y no podemos entender la Biblia sin la ayuda del Señor. Mira lo que dice Salmo 119. Este salmo fue escrito por alguien que ama a Dios y ama su palabra. Y vemos a través de este salmo cómo él depende del Espíritu de Dios para comprenderlo. Déjame darte algunos ejemplos. Mira el versículo 18, lo que dice, y tú puedes orar esto cada que abras tu Biblia. Abre mis ojos, mira lo que dice, y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Casi la última línea en este Salmo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme tu palabra. Eso es importante. No simplemente dame entendimiento cómo vivir. Yo quiero el entendimiento de cómo vivir, cómo pensar basado en tu palabra. Quiero ese entendimiento. Eso es lo que yo deseo. Y aquí tenemos una de mis oraciones favoritas en toda la Biblia. Y estuve pensando en esta semana acerca de esto. Salmo 119, versículo 33. Y así dice, mira esta oración larga. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que teme.
Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Este es un hombre que sabe muy bien la palabra de Dios. Él quiere más entendimiento de ella. Él quiere la sabiduría que viene de la palabra de Dios. ¿Y cómo la obtiene? Antes de leer, él ora. Él pide por entendimiento. Y no simplemente un conocimiento superficial. No. Él quiere ese conocimiento de la palabra para ser transformados. Tú puedes ir a diferentes lugares como la inteligencia artificial y obtener sabiduría, pero esta sabiduría es diferente, es divina, quiere aplicarla, quiere caminar en ella, quiere que produzca el temor a Dios. Este es el entendimiento que la gente de Dios debería de buscar. Ayúdeme a buscar en su palabra el entendimiento para amarle más, servirle mejor. Esta es la oración de un esclavo de Dios. Y mamás, si ustedes quieren una aplicación aquí, las mamás más hermosas no son nada más aquellas que se deleitan en la palabra, sino que la aplican, la llevan a la práctica, la llevan a la acción, la enseñan. Y el resultado es Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿De dónde viene esto? Esta es una mujer que es devota al estudio de la palabra de Dios, medita en ella, busca entenderla y ora a Dios para recibir esa sabiduría. Esto es lo que sale de su boca. Y las mujeres hablan más que los hombres, ¿verdad? Yo he comprobado eso en mi casa. La pregunta es, ¿qué es lo que hablan? Y al final de tu vida, tú debes de ser distinguida por esto. Que yo era una mujer que hablaba la palabra de Dios. Eso es lo que salía de mi boca. Y cuando tú vienes a un pasaje como el que tenemos este mañana o cualquier pasaje, ¿qué es lo que haces? Debes de doblar tus rodillas y orar por entendimiento. Ese es nuestro primer punto. Segundo punto, estudia, trabaja. Claro, ora, pero cuando te levantes, tienes que estudiar ese pasaje. Esto es lo que tú haces con cualquier pasaje. Mira, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, dice Pablo, presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No va a venir el entendimiento a alguien que es flojo, que no se esfuerce, que agarra versículos fuera de contexto. No, esto es algo vergonzoso delante de Dios y también lo va a castigar. Tú tienes que trabajar lo necesario para que te des cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Un ejemplo de esto es Esdras 7:10. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel. ¿Por qué? Quiere que Israel conozca sus estatutos y sus decretos. Así es de que oramos por el significado y luego trabajamos por el significado. Y esto a lo mejor es obvio para algunos, pero lo primero que tienes que hacer es preguntarle al texto, haz observaciones. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué Lucas lo puso aquí? O también observa la genealogía de Lucas, está al principio del capítulo 3 y va hacia atrás, mientras que la de Mateo está al principio del capítulo 1 y va hacia adelante. Y la pregunta es ¿por qué? Haz observaciones y ahora te preguntas por qué y ahora empiezas a buscar las respuestas. Haz observaciones, haz preguntas. Todavía recuerdo alguno de mis tareas de el seminario de la clase de hermenéutica
cómo encontrar la interpretación correcta, y a mí me dejaron estudiar Efesios 5:18 y tenía que hacer 38 observaciones y parecería esto imposible, pero esto era el punto. El profesor decía, esto es imposible, pero tú tienes que buscar hacerlo, y me di cuenta que pude lograr más preguntas, más observaciones, y el punto es de que no pasamos el tiempo suficiente en las escrituras, y esto fue algo asombroso para mí, me enseñó mucho para mi ministerio. Aquí yo aprendí que ahora encuentro tanta información que digo, ¿qué voy a decir en 45 minutos? Eh, Puedo decir tantas cosas de cualquier versículo. Y ahora nosotros sabemos que a veces me paso. Hay demasiado aquí. Hay muchas observaciones y preguntas que podemos hacerle al texto. ¿Y cuáles son algunas preguntas que podemos hacerle a este texto al ver la genealogía? Una pregunta a lo mejor no es tan obvia, porque la de Lucas es diferente a la de Mateo, o por qué Lucas decidió colocar su lista al final del capítulo y Lucas va al revés, y por qué Mateo la pone diferente, por qué se brinca algunos nombres, con qué propósito estos hombres sirvieron a los judíos, o cómo este pasaje incrementa mi amor por el Señor, cómo puedo aplicarlo. Y vamos a contestar algunas, no todas. Una pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo es que la genealogía de Mateo y Lucas son diferentes? ¿No deberían de ser los nombres iguales? Y si tú entiendes la genealogía, la respuesta es simple. Este no es un árbol genealógico. El árbol genealógico siempre va a ser el mismo porque tú pones las ramas, pero aquí no tenemos eso. Tenemos una genealogía, una línea de sangre, y tú puedes dirigirte en diferentes caminos y hay muchas posibilidades. Y uno de los mejores es que Mateo sigue la línea de José y Lucas sigue la línea de María. Mateo sigue la línea legal del Señor Jesucristo y Lucas sigue la línea lógica, y lo que él quiere es enseñarte que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Hay más posibilidades que puedes dar, pero estas diferencias no significan que tú debes de renunciar a leer la Biblia o volverte escéptico. Porque hay algunos nombres que se brincan en la genealogía. Aquí se brincan de un abuelito a un bisabuelo. ¿Y por qué? ¿Por qué no se va en orden? ¿Por qué nos brincamos algunos nombres? Y nuevamente es que no se mencionan todos los nombres, sino el primer hombre que se conecta al último hombre. Por ejemplo, aquí vemos cómo todo comienza con el Señor Jesús y termina con Dios. Y al final se conecta. Jesús es el Hijo de Dios. Y nos podemos brincar todo lo que está en medio. No, no es cierto. Pero tú ya tienes el punto. Lucas está siguiendo la genealogía para que veas cómo Jesús está conectado con estas personas. Otra pregunta, ¿qué propósito tenían las genealogías entre los judíos? El día de hoy tenemos sitios web que nos lo dicen, como ancestry.com o algo así, pero hay muchas opciones en nuestros días. Pero para los judíos esto era simplemente para establecer la legalidad. Por ejemplo, propiedades o herencias que tenían que probarse que tú eras la persona indicada para recibir esa herencia, y por medio de la genealogía se probaba.
Por ejemplo, en Ruth 3 y 4 se podría utilizar una genealogía para verificar el derecho a transferir o vender una propiedad. Por eso usaban la genealogía. También se usaba para los impuestos, como lo vimos en José y María que regresaron a Belén, ya que José era de la casa de David. Y también se podía utilizar para el establecimiento de roles sacerdotales, ya que tenían que probar que estaban en la línea sacerdotal, o como en el caso de Jesús, las afirmaciones sobre el Mesías también tenían que ser verificadas. Todo esto para decir, estas genealogías quizás no son importantes para nosotros, pero sí para los judíos. Déjame enseñarte algo, aún para los cristianos primitivos. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:3. Hemos leído este pasaje varias veces, pero mira lo que dice Pablo escribiendo a Timoteo. Le enseña cómo debe de pastorear, cómo debe de supervisar. Y mira lo que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, cuidado con aquellos que ocasionan problemas. Mira el versículo 4. Ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Aquí había algunas personas que estaban enfocándose en lo incorrecto y desviando a las personas. Mira lo que dice Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Está hablando no de esta genealogía, sino aquellas genealogías que son alteradas. Para los judíos de la iglesia primitiva, estas palabras, estos nombres eran importantes. Hay otra pregunta que podemos hacer, es una de mis favoritas. La pregunta más importante que puedo aprender de contexto. ¿Qué aparece antes y después? Antes de esta genealogía tenemos el bautizo del Señor Jesucristo, Lucas 3, 21, 22. Y aquí vemos que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y Él se somete al Señor. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Que aquí viene el Mesías y Él bautiza al Señor Jesucristo, y el Padre afirma esta deidad al decir: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y luego otro testimonio que Jesús es el Mesías. Por el contexto, no nos sorprende que lo que Lucas está haciendo aquí es confirmar una vez más a través de la genealogía que Jesús verdaderamente es el Mesías. MacArthur dice lo siguiente: no es interesante que de todos los cargos que los escribas y los fariseos intentaron presentar contra Jesús, nunca lo acusaron de no tener la genealogía apropiada para ser el Mesías? ¿Por qué? Porque Jesús tenía la genealogía apropiada para ser el Mesías. Así es de que no podían ellos tratar de acusarlo de esa forma. Ese es el contexto, por eso no nos sorprende que Lucas lo haya puesto aquí. El contexto después, posterior, es interesante porque habla la tentación de Jesús en el desierto por Satanás. ¿Por qué la genealogía está aquí? Bueno, si miras el versículo 38, dice: hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. No hay un accidente aquí, que antes de la tentación está la genealogía, porque ahí está Adán, y esto nos lleva a este hombre que fue tentado en el jardín por Satanás y pecó. Ahora tenemos a alguien que también es el Hijo de Dios. Adán era el primero. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en el desierto como Adán fue tentado, pero Él fue sin pecado. El contexto nos ayuda a ver exactamente lo que Lucas está tratando de decir. Un comentarista dice acerca de las genealogías: Jesús redefine lo que significa ser el Hijo de Dios. Adán desobedeció a Dios, pecó, pero
Jesucristo no lo hizo. Mira lo que dice Lucas 4:3. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 9, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Aquí tenemos la tentación, otro testigo, otra confirmación de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y a la luz de que Lucas viajó con Pablo, no nos extraña que Lucas tuviera en su mente que Adán fuera el primer hombre, Jesús el segundo Adán, el primer Adán cayó, pero Jesús se mantenió firme. Y aquí el punto es que necesitamos a alguien perfecto, sin pecado, que nos represente. Y Jesús es ese hombro. Y necesitamos ese hombre que nos represente. Y aquí podemos ver esa conexión en la genealogía de Lucas que está antes de la tentación. ¿Y qué podemos aprender de este pasaje? 77 nombres. Tenemos 77 subpuntos aquí. ¿Están listos? No, no es cierto. Tenemos aquí algunos nombres importantes. David, Abraham. ¿Por qué están estos nombres aquí? Empezando con David. ¿Qué quiere Lucas que veamos? David está aquí porque se nos dice que Jesús es el cumplimiento del pacto davínico. ¿Dónde está ese pacto? Segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, uno nada más, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Jesús es de la línea de David y va a establecer su trono eternamente. Él es el que Dios ha escogido. ¿Y por qué se menciona a Abraham? Lucas quiere que sepamos que Jesús es del linaje de Abraham, lo que significa que Él es el cumplimiento legítimo de la promesa abrámica de ese pacto. Lo puedes ver en Génesis 22:17. Y mira lo que Lucas está haciendo. Lo que nos muestra es que está conectando esas promesas del Antiguo Testamento para enseñarnos que Jesús es el Mesías. Génesis 22:17. Y leemos nosotros esta promesa: de cierto te digo que bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú obedeciste a mi voz. En tu simiente tienes que darte cuenta que no se refiere a toda su descendencia, sino a una semilla, y aquí está en singular. Está hablando de una persona específica en su línea, en la cual todas las naciones serán benditas. Génesis 22:18 dice, en tu descendencia, aquí está en singular. Así que está hablando de Jesús, el Mesías prometido. Serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Gálatas 3:16, la interpretación de Pablo. Tenemos que ir rápidamente. Dale vuelta y vas a llegar ahí. Pablo explica lo que te acabo de decir. Inspirado por el Espíritu Santo, él escribe esto en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, mira la interpretación de Pablo, Cristo. Jesús entonces es la simiente prometida a Abraham, que bendeciría a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo sucedió esto? Esa es nuestra esperanza.
Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo, nación. El Señor Jesucristo nos ha comprado y ha bendecido de todas naciones y pueblos. Jesucristo es el cumplimiento del pacto abrámico. Dos nombres más, Adán. ¿Por qué nos lleva hasta Adán? ¿Y por qué Mateo nada más hasta Abraham? Bueno, Lucas quiere que veamos más claramente que Jesús es el Mesías, no solo de los judíos, pero de toda la humanidad. Por eso Lucas lo presenta hasta Adán. Él quiere que veamos el contraste también entre Adán y Jesús, pero quiere mostrarnos principalmente que Jesús es el que vino a redimir a toda la humanidad. El punto de Lucas es que Jesús es un hombre y tú puedes seguir su genealogía hasta Adán. Y Él también es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis, donde se aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús es el único que puede representar a la humanidad y redimirnos. Y finalmente no es solo es el Hijo de hombre, sino también es el Hijo de Dios. Mira el versículo 23, lo que dice cuando comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Aquí dice hijo de José. Todos pensaron que era el hijo de José, pero Lucas, María, José sabía que legalmente era hijo de José, pero técnicamente, biológicamente no lo era. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Por eso. Y cuando tú pones todo esto junto, ves que Jesús es el Mesías y merece el trono de David. Él es la simiente de David, viene de Abraham también, es el hijo de Abraham. No solo es un hombre, sino es el Mesías de toda la humanidad. Es el Hijo de Dios, quiere decir que tiene el poder para salvar a toda la humanidad. Si tú pones todo esto junto, Él es el Mesías como nadie más puede ocupar ese lugar. Y esta es una historia larga. 77 nombres. Y aquí tú te das cuenta mientras lees todo esto que pasaron muchos años. Dale Ralph Davis escribe, al remontarse a Adán uno tiene la impresión de que se trata de una larga y lenta historia que afirmaba el alcance de la promesa de Dios a través de Jesús. Por eso leemos nosotros en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este es el Cristo, no hay otro. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, nuestro último punto es aplicar. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuáles son algunas implicaciones? Mientras tú lees todos estos nombres, la mayoría de estos nombres no son conocidos para nosotros y ese es el punto. Ellos simplemente estaban viviendo su vida. No se preocupaban de seguir la línea, mantenerla limpia y todo este tipo de cosas. Simplemente vivían su vida. A lo mejor trataban de sobrevivir porque eran exiliados o qué sé yo. ¿Cómo llegaron aquí tan perfectamente? Porque Dios es soberano sobre todos. Él ha orquestado todas las cosas para asegurarse que todo esté cumpliéndose, sus promesas que ha hecho desde el Antiguo Testamento, a Adán, a Abraham, a David, que se cumplan todas esas promesas en Cristo Jesús perfectamente como el resultado de todo esto.
que podemos aprender que Dios está en control de todas las cosas, aunque no lo apreciemos, aunque parezca que no está en control. Él está trabajando para redimir a la gente a través de Cristo Jesús. Dios es soberano y Él también es fiel. Él es fiel. Aquí tenemos promesas que se han cumplido completamente, pero también hay promesas que todavía no se han cumplido totalmente. Estamos esperando esas promesas en Cristo Jesús, pero recuerda que Dios es fiel. Puedes confiar en Él, puedes creer en Él, y un día todas las naciones van a ser bendecidas, y eso me incluye a mí, y yo debo de vivir fielmente a Él. Así es como debemos de aplicarlo. Y una frase que me gustaría decirte, me gusta mucho a J.C. Raleigh. Él escribe esto. En estos versículos vemos cuán frágil y moribunda es la criatura humana. Al fin del capítulo leemos una larga lista de nombres que contienen la genealogía de la familia en la que nació nuestro Señor, trazada a través de David y Abraham hasta Adán. Qué poco sabemos de muchas de las 75 personas cuyos nombres se registran aquí. Todos tuvieron alegrías, tristezas, esperanzas, temores, sus preocupaciones y problemas, sus planes y proyectos, como cualquiera de nosotros, pero todas han fallecido y se han ido a su propio lugar. Y así será con nosotros. Nosotros también falleceremos y pronto desapareceremos para siempre. Pero lo que tenemos que hacer es bendecir a Dios, porque tenemos un Salvador. Yo soy, dice el Señor Jesús, el que vive y estuvo muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el único que puede darnos vida. Tenemos que unirnos a Cristo Jesús por la fe y vamos a vivir para siempre con Él. La segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, porque yo vivo, también ustedes también viviréis. Esta es nuestra esperanza. La vida es corta, pero en Cristo va a haber eterno gozo para siempre. Así debemos de vivir. Y una aplicación final para los niños y para cualquiera de nosotros debe de ser obvio, después de ver esta genealogía, después de ver estas aplicaciones. Por favor, ve a casa y di a tu mamá feliz Día de las Madres. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Mientras leemos este pasaje, Señor, no podemos cubrir todo, pero tenemos nuestra confianza al saber que sus promesas son verdades que nunca caen. Y el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo esto. No tenemos que vivir nuestra vida preocupados, buscando tantas cosas. Nuestra plenitud está en Cristo Jesús. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Señor, al encontrarle a Él, que vivamos para Él todos los días de nuestra vida, que dependamos de Él. Llénenos con esa esperanza que solo viene de Cristo Jesús. Por favor, conforten nuestros corazones en estas verdades. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.